¿Por qué se celebra Halloween? ¿De dónde proviene? ¿Qué significa? ¿Por cuántas transformaciones ha pasado? ¿Por qué el 31 de octubre? ¿A qué se deben los disfraces? ¿Y qué acontecimientos fatales ha reclamado este día, en donde los muertos regresan? Esto es El Arenero, depositando en tu mente lo que otros creen desperdicio. Todo empieza con los celtas, pueblo guerrero siglos atrás antes de Cristo, procedentes de Asia que formaban el tronco indogermánico. Su lengua era indoeuropea. Se conservan pocos registros literarios. Invadieron España. Una de sus fechas más significativas era Samonis, que significa reunión. Con la llegada del cristianismo se transformó en Día de Todos los Santos y Todos los Difuntos. Samonis se hizo Samhain en irlandés antiguo, Samhain en el moderno. Los celtas dividían el calendario en dos, en luminoso y oscuro. Celebraban el fin del año con Samhain, el 31 de octubre con grandes hogueras y así asegurar una gran cosecha. Pero el Samhain no solo significaba eso, sino también era el paso de la luz a la oscuridad, que de ella regresaban del más allá las almas que alguna vez poblaron la tierra y seres de otros lugares para mezclarse con los vivos. Ya después de Cristo, cuando la religión romana estaba ya muy extendida, los cristianos adoptaron y cambiaron esas costumbres paganas en vez de eliminarlas. Eso facilitó la conversión de los paganos al catolicismo. Una de ellas fue Lemuria. El 13 de mayo se celebraba la muerte. Ya en el siglo XVI después de Cristo, la Iglesia adoptó Lemuria, convirtiéndola en el día que festejaba a todos los muertos en honor a los difuntos más sagrados de la cristiandad. Esta versión romana de Lemuria fue tan exitosa que los líderes de la iglesia tuvieron la decisión de crear Halloween, trasladándola del 13 de mayo al 1 de noviembre, para quitarle toda la fuerza al Samhain pagano. Como Samhain se celebraba el 31 de octubre, una noche antes del Día de Todos los Santos, o All Hallows Day, las personas empezaron a llamarle a este día como Hallows Evening, la víspera a la noche de muertos. El término se fue acortando con el tiempo hasta quedar como Halloween. La iglesia dio un paso más adelante, implementando el día 2 no solo como el Día de Todos los Santos, sino como el Día de Todos los Cristianos. ¿Cómo se originó el pedir dulces? En la Edad Media, la Iglesia pedía a los cristianos orar por las almas atrapadas en el purgatorio, lugar que está entre el cielo y el infierno, exactamente el Día de Muertos. Esto originó que los niños salieran a las casas a pedir pastelitos condimentados con uvas pasas, para con más fervor pedir por las almas que estaban atrapadas en el purgatorio. En el siglo XVI, un pánico por las brujas ayudó a cimentar uno de los personajes más míticos de esta celebración. Se creía que estas mujeres, por lo regular hermosas, tenían pacto con Satán y utensilios de cocina se convirtieron en íconos del Halloween, como calderos, cucharones, sombreros, gatos y la mítica escoba, la cual utilizaban para transportarse.
El origen de la máscara viene desde Inglaterra por el siglo XVII. Grupos de personas se reunían a representar obras teatrales y al final de la representación, la gente les recompensaba con comida, bebida y a veces con dinero. Pero agarró más relevancia gracias a un terrorista procatólico, Guy Fawkes. El 5 de noviembre de 1605, Fawkes trató de volar con 6 toneladas de pólvora la Cámara de Lores, pero no lo logró, así que fue condenado, descuartizado y quemado en la hoguera. Al año siguiente del fallido complot y cada año posterior, los niños se burlaban de la memoria de Guy Fawkes, causando desmanes por todas las calles. Hasta el día de hoy, en Inglaterra se conoce como el Día de Guy Fawkes, y debido a que estuvo muy cerca de las fechas de Día de Muertos, tuvo la fuerza para expandirse hasta el nuevo continente. Esta llegó a las costas de América, y es así como se plantó la semilla del Halloween de los Estados Unidos. El origen de la lámpara viene también de Europa, del alborotador del infierno, Jack O'Lantern. Fue expulsado por el mismo Satán y este tomó un rescoldo de los fuegos del infierno y Jack lo puso en un nabo ahuecado y caminó así por el mundo. Y fue en este continente donde se sustituye el nabo por calabazas y así se puso el sello al Halloween. A comienzos del siglo XX, la imagen fantasmagórica de Halloween tomó forma. Los artistas de la época tomaron todos los elementos espeluznantes, telarañas, esqueletos, murciélagos, sábanas blancas y calabazas. A mediados de los años 20, Halloween comenzaba a salirse de control. Los adolescentes poseídos por demonios empezaban a poner en jaque a varios estados norteamericanos. Ya no solo destrozaban calabazas, empezaron a hacer destrozos épicos, como poner barras de jabón en las vías del tren para descarrilarlos, los incendios, romper vidrios, destrozar los autos y todo bajo el cobijo de la oscuridad. El gobierno gringo, desesperado por todo esto, estuvo a punto de cancelar la festividad, pero es aquí donde entra la mercadotecnia y empresas empezaron a comercializarla. A mediados de los 30, compañías comenzaron a vender disfraces, dulces para evitar gamberradas y toda la parafernalia que continúa hasta nuestros días. En 1966, Halloween encontró el lugar perfecto para expandirse: la televisión, y una película logró extenderla al mundo. En 1978, John Carpenter con La Noche de Halloween. Ya en nuestras fechas se ha convertido de un Halloween tradicional a uno sexualmente liberado. Los adultos aprovechan esta noche para disfrazarse de los fantasmas y monstruos más sexys que existen. ¡Qué rico! Historias escalofriantes producidas por esta noche se cuentan por millares, desde manzanas con alfileres o clavos, dulces envenenados, pero hay otros hechos que han provocado pesadillas. En el 2014, Patricia Wall era profesora universitaria. La noche de Halloween, su hijo, quien tenía trastornos mentales, la decapitó con un cuchillo de cocina. Después salió al patio a jugar fútbol con la cabeza de su madre cercenada. Después del macabro juego, se puso en las vías del tren, el cual esperó para acabar con su vida.
También un 31 de octubre, Benito Mussolini llega al poder. El dictador italiano que fue causante de más de 400.000 italianos muertos y 30.000 etíopes. Harry Houdini murió también en esta fecha después de recibir un golpe en el estómago. El actor River Phoenix también colgó los tenis. En 1963 ocurrió uno de los peores desastres de los Estados Unidos, cuando un anfiteatro colapsó matando a más de 70 personas. Y una semana antes de Halloween, en 1918, la gripe española mató a más de 20.000 personas en todos los Estados Unidos. Esto demuestra que el 31 de octubre tiene una conexión con el más allá. El guión, la investigación y la voz de Ultratumba estuvieron a cargo del único sujeto que no necesita disfraz para espantar, Salvador Montiel, con la participación de su hermano en la edición final, sujeto que si no le dan dulces este 31 de octubre, les hará travesuras nocturnas. Isaac, el Manos de Tijera Montiel. Para agradecimientos, sugerencias, mentadas de madres o todo lo que quieran expresar, hacerlo llegar abajo, donde se plasman los comentarios. Los leeremos con mucho miedo. Y recuerden, cada semana estaremos subiendo nuevos videos para depositar todo lo que sea el conocimiento en sus mentes. Preparen sus golosinas, que muy pronto estaremos tocando sus puertas. Esto fue El Arenero, y síganos por todas nuestras redes sociales.